Es un gran gozo el que nos da nuestro Señor, ¿no? Al permitirnos reunirnos un domingo más, como lo platicábamos al principio, ya casi por 5 meses, de manera ininterrumpida, que nos ha permitido estar juntos, compartiendo su palabra, levantando alabanzas, adoración a su santo nombre. Yo creo que es el próximo domingo cuando ya cumplimos seguramente ya 5 meses de estar reuniéndonos. Y pues en verdad, si esto no es muestra de su fidelidad y misericordia, pues no sé de qué otra manera lo podríamos considerar, ¿no? ¿Cómo podríamos considerar esta gran bendición más que es misericordia y fidelidad de Él? Y si tú también lo ves así, amado, te invito a que levantemos un aleluya, ¿no?, a Él, a nuestro Dios, diciéndole que Él es grande y agradeciéndole. Él es nuestro Dios, Él es nuestro ayudador, nuestro redentor, el Dios fuerte que cuida de sus hijos, el poderoso gigante, Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel, príncipe de paz, la estrella resplandeciente de la mañana, el sol de justicia, el león de Judá, nuestro poderoso Salvador, Cristo resucitado, el unigénito de Dios, el gran yo soy, el Shaddai, Adonai, el Mesías prometido, el anciano de días, torre fuerte, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, la roca de nuestra salvación, el Alfa y el Omega, principio y final, nuestro Redentor, el Santo, 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 3 veces santo es nuestro Señor, el único digno de recibir toda honra y toda gloria, el que está sentado en el trono a la diestra del Padre, el que reina por los siglos de los siglos. Y más podríamos seguir diciendo, ¿no? Estos fueron todos los que se vinieron a la mente que pude recordar, todos los nombres de Dios. Y cada nombre de Él habla de un atributo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y yo diría nuevamente, aleluya. Todos juntos digámosle aleluya. Aleluya. Y gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios por todo eso que Él es y que representa para nosotros. El simple hecho de poder pronunciar su nombre, sus nombres, es algo que nos debe de llenar de alegría y de gozo, ¿no? Porque tan grande es Él que ni siquiera podríamos mencionar quizás su nombre, ¿no? Y nos ha dejado formas de hablar y de mencionar su nombre. Y nos ha mostrado sus atributos a través de todos estos nombres que hay. Y hay muchos más, ¿eh? Seguramente por ahí mi esposa está haciendo su lista. Luego cuando me comparte ahí su Biblia, ahí está sacando los nombres de Dios. Cada que lee, saca uno. Y seguro lleva una lista más grande que la mía. La mía nomás la hice ayer que meditaba y los que me iban llegando a la mente, ¿no? Pero ella sí, creo que sí. Ella es más ordenada, ¿verdad? Ella sí ya lleva una lista así apuntando. Y luego le voy a decir que nos la comparta. Amado, pues la prédica de hoy se llama Sumérgete y da testimonio. Y es precisamente lo que hacemos al ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como Jesús lo ordenó. Él así lo ordenó. Damos testimonio de nuestra fe. Damos testimonio no de nosotros, sino del que entregó su vida para nosotros, para el perdón de los pecados. De aquel que nos salvó de la muerte eterna de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos con el bautismo. Dar testimonio
de Él. Sí, por supuesto, vamos a dar un testimonio de lo que ha hecho Él en nuestra vida posteriormente. Pero principalmente es dar testimonio de que hemos sido hechos sus hijos. Es testimonio y mostrar a los demás quién es Cristo, quién es Él. ¿Sí? Y vamos a contestarnos a través de este mensaje de hoy, a través de la Escritura. Quiero que nos contestemos 4 preguntas. 4 preguntas, si están de acuerdo. ¿Qué son? Ahí las vamos a ver en la pantalla. Primero, ¿qué es el bautismo? ¿Sí? ¿Qué es el bautismo? Segundo, ¿de qué forma nos podemos bautizar? ¿Sí? ¿Cómo debe de ser el bautismo? ¿Por qué nos debemos bautizar? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿El por qué? ¿Y quiénes se deben bautizar? ¿Okay? Y para esto quiero que me acompañes a orar primero. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos revele esto y nos guíe. Cierra tus ojos. Padre Celestial, Padre nuestro, queremos pedirte que nos guíes por medio de tu Santo Espíritu a los versículos en tu bendita palabra, en tus escrituras, que nos revelen tu ordenanza sobre el bautismo. Y que todo aquel que ya se bautizó, Señor, nos recuerdes, Padre, a todos los que hemos sido bautizados, nos recuerdes por qué nos bautizamos, lo que implica, y que nos lleves a reflexionar si hemos cumplido con dar testimonio de que somos hijos tuyos. Y aquel que aún no lo ha hecho, le muestres qué es lo que tú, Señor, nos mandas a hacer como hijos tuyos, como cristianos y como miembros de tu iglesia, de la iglesia de Cristo. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que hables con poder y autoridad, Señor, a nuestros corazones, y que este mensaje te dé la gloria solo a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver primera pregunta, ¿qué es el bautismo? Y como lo mencionaba hace un momento en la introducción a este mensaje, el bautismo es dar testimonio público de que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y poderoso Salvador, de quien nos salvó de la muerte eterna, lo decíamos, nos trajo de muerte a vida. Es un testimonio público de que hemos sido llamados a una nueva vida, de que morimos a nuestra vida anterior y nacemos a una nueva vida. ¿Sí? Es un testimonio público. Romanos 6:14, si me acompañas, nos puede dar una idea de esto. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no está ya sobre nosotros, sino estamos bajo la gracia. ¿Ok? Bajo la gracia. Y el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. ¿Y por qué razón el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros? ¿Por la gracia de quién? De Cristo, de nuestro Salvador, quien murió, fue sepultado y resucitó. Y de la misma manera, nosotros en el bautismo damos ese testimonio. Es como un símbolo, una señal que hacemos de esto, de la muerte, sepultura y resurrección, de que ya el pecado no está enseñoreándose sobre nosotros, ya no es Señor el pecado, no está sobre nosotros, porque Cristo lo llevó con él, lo tomó, murió, ¿sí? Fue sepultado, pero resucitó, venciendo a la muerte, ¿ok? Y es lo que hacemos nosotros cuando nos bautizamos. Damos testimonio, ¿sí?, de Cristo,
nuestro Señor y de lo que Él hizo en la cruz y le damos la gloria. Y para entender esto, quisiera iniciar con un pasaje de la Biblia donde podemos ver precisamente y entender de quién damos testimonio, ¿sí? Vamos a Hechos 3, por favor. Vamos a Hechos 3. En Hechos 3 vamos a ver a Pedro y a Juan. Pedro y a Juan yendo al templo, ¿no? A la hermosa, exactamente. Hechos 3. ¿Lo tienes? Sí. Sí, vamos a leer Hechos 3 del 1, déjame te digo, del 1 hasta el 15. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, y viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales somos testigos. De lo cual somos testigos. De lo cual nosotros somos testigos, así es. Aquí nos dejan muy claro ellos, ¿no? Juan, Pedro, de quién es la gloria, ¿no? Aquí, de quién están dando testimonio, porque les dice precisamente en el 12 y el 13, varones israelitas, les dicen: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? O sea, no nos vean a nosotros, como si por nuestro poder, dice, o piedad hubiésemos hecho andar a este. Dice: no fuimos nosotros. Les dice Pedro: no, ni Juan ni yo hicimos nada. El poder es de Dios. El Dios, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahí está bien claro, ¿no? Le dan la gloria a Él. Y sí le dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Recuerdan? Pilato ya había dicho: yo no veo mal en este hombre, yo no veo de qué lo acusan, yo no encuentro nada. Pero ellos dijeron: sí, dánoslo, ¿no? Y prefirieron, ¿recuerdan? Soltar a Barrabás, al que en verdad sí era un homicida, multihomicida, y que le podían cargar una cantidad enorme de pecados y de faltas. Prefirieron los varones judíos a los israelitas, ¿no? Que se está dirigiendo. Dice: ustedes prefirieron que lo mataran a él y que soltaran a Barrabás. Pero le da la gloria claramente al Hijo de Dios, a Jesús. Dice: Él es el que tiene el poder. Nosotros solamente testificamos de Él, ¿sí? La gloria, dice, le ha dado el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. No a Pedro, no a Juan, sino solo
a su Hijo Jesús. De esa misma manera, amados, nosotros debemos dar testimonio de Cristo Jesús, porque es Él el que tuvo el poder de morir y resucitar, ¿no? Él tuvo ese poder para resucitar de la muerte. Fue sepultado y resucitó para que nosotros también resucitemos y tengamos vida eterna en Él, ¿sí? Y ese es el símbolo exactamente del bautismo. Reconocemos que Jesús murió y nosotros estamos juntamente con Él, ya crucificados y enterrados, ¿sí? Sepultados, pero seremos levantados en vida por resurrección, ¿sí? Por eso es que así es el símbolo del bautismo. Bajamos, ¿sí? Cuando nos bautizamos por inmersión en el agua, bajamos al agua y somos levantados. Es ese símbolo. Reconocemos que Cristo murió. Vamos abajo, es sepultado, pero se levanta en vida, es en resurrección, ¿ok? Y en el siguiente capítulo ahí mismo, vamos en Hechos 4, vamos a ver que los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, los pusieron en la cárcel. Dice que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Imagínense, estaban resentidos. Ellos lo que no les gustaba es que con ese testimonio que estaban dando, que no había duda, ellos tenían una preocupación, no había duda de que Jesús estaba con ellos, el poder de Cristo les había dado, y más lo que estaba diciendo Juan, ¿no? Y Pedro, ante ese concilio, los llevan, los capturan y les van a preguntar, pero cuando ellos veían que estaban dando testimonio, le estaban diciendo, el poder ahí está, ¿no? El cojo dice que era, ¿qué? Cojo de nacimiento, ¿recuerdan? De nacimiento. O sea, no había duda, y todos los que iban al templo, a la Hermosa, lo veían ahí, porque ahí lo llevaban para pedir una limosna. Entonces, y por ahí leía yo que tenía él aproximadamente, creo, como 40 años. Entonces, pues, todo el mundo lo veía, sabían que había nacido cojo, y lo veían de repente saltando y alabando al Señor, ¿no? Y agradeciendo. Y así lo hacía Pedro y a Juan, así como diciendo, ellos me salvaron, y ellos dijeron, no, el que te sanó fue Jesús, fue Cristo, fue su poder, nosotros no tenemos ningún poder. Entonces imagínense lo que estaban pensando los sacerdotes, el guardia del templo, los saduceos. ¿Recuerdan quiénes eran los saduceos? ¿Sí? Una secta que era completamente radical, ¿no? Eran más radicales que incluso que los fariseos. No creían en la resurrección. Entonces esto iba en contra de lo que ellos enseñaban, ¿no? De su doctrina. Por eso pues decían, no, ¿cómo van a estar hablando del que resucitó? ¿Cómo van a estar hablando de Jesús? Y les quisieron prohibir, los amenazaron para que no hablaran de Jesús. Y vean lo que respondió Pedro y Juan. Vamos al 4, 18 al 20. Vamos a leer del 18 al 20 en Hechos 4. Fíjense qué respondieron. Una vez que son ellos, los mandan, los llevan a la cárcel, los toman para que no siguieran hablando y les dicen que no hablaran, pero aquí está la respuesta de Pedro y de Juan. Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Amado, no podemos dejar de dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, y lo que hablábamos hace rato, los que hemos visto sus maravillas, que hemos sentido realmente su poder, lo hemos visto,
y que hemos creído en Él, que estamos seguros de que resucitó, ¿sí? No podemos dejar de dar ese testimonio. Si hoy estamos aquí, es porque hemos creído en Cristo y porque pertenecemos a su iglesia, ¿no? ¿Sí? Así como ellos lo hicieron. Si estamos aquí, es porque Dios ha abierto nuestros ojos y ha puesto arrepentimiento de nuestros pecados, porque un día reconocimos que éramos pecadores, ¿sí? Y eso solo lo hace el Señor. Porque si tú hoy le preguntas a mucha gente, te dicen, no, yo no soy pecador, ¿no? Oye, pero todos somos pecadores, la palabra lo dice, ¿no? Y hay unos que dicen, no, pecador, el Chapo, ¿no? Los asesinos, los secuestradores, los narcotraficantes. Yo no he matado a nadie, yo no soy pecador. No, sí, hay muchos pecados y lo sabemos, ¿no? Un pecado sería incluso, ¿cuál? Pues no reconocer al Hijo de Dios, simple y sencillamente. Si no lo has reconocido al Hijo de Dios, ya estás en pecado. Todos somos pecadores y lo dice la palabra. Pero si el Señor hoy nos ha llamado, ha abierto nuestros ojos al pecado y hemos entendido eso y nos hemos arrepentido y tomado ese regalo de Él, aceptado el sacrificio de la cruz de nuestro Salvador, somos hijos de Él. Si lo has declarado con tu boca, lo has confesado, eres hijo de Dios. Y entonces, así como Pedro y como Juan, nosotros debemos de dar testimonio. Voluntariamente debemos de decirle al mundo que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. Porque no podemos callar, como dicen ellos, lo que hemos visto. No podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿sí? No podemos obedecer más a los hombres antes de obedecer a Dios. No podemos desobedecer a Dios. Los querían callar y decir, no digan nada. Los azotaron y los metieron en la cárcel, Hubo castigo físico, los azotaron y aún así ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Así lo debemos hacer nosotros. Y eso es lo que hacemos con el bautizo. Si tú ya te bautizaste, has obedecido, yo te llevaré a una reflexión. ¿Has obedecido a Dios antes que a los hombres? Así como lo dicen ellos, nosotros no podemos, dice, porque no, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Yo te diría, ¿has obedecido a Dios antes que a los hombres? ¿En verdad has dado testimonio de que eres hijo de Dios? ¿O te has callado? ¿Te has obedecido, ¿no? Al mundo. No hables de Dios, no hables de Cristo. Como en muchos lugares, ¿no? Donde dicen, ni de política ni de religión, ¿sí? Y yo estuve en una organización muy grande a nivel mundial, donde precisamente te decían, lo único que no se debe hablar es de religión ni de política. Así. Y yo decía, y por eso salí de ahí y dije, no, pues yo no puedo obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿sí? ¿En verdad has dado testimonio de que eres hijo de Dios, tú que ya te bautizaste? Porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos entendido, de lo que estamos convencidos, de lo que el Señor nos abrió los ojos para que viéramos, lo que nos ha revelado en su bendita palabra, de quien hemos creído, de nuestro Salvador. No podemos callarnos. Y los que decidan bautizarse no darán testimonio público de ellos mismos, sino de Cristo Jesús, como lo hicieron Pedro y Juan. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Eso es lo que hacemos con el bautismo. No nos podemos callar, no podemos seguir siendo cristianos nada más de la secreta, algunos le dicen, ¿no? No, lo vamos a hacer público y decir, soy cristiano. Yo he creído en Cristo Jesús. Él me rescató. Yo moría mi vida anterior y ahora soy llamado a una vida nueva.
¿Cuál es la respuesta entonces? Con el bautismo damos testimonio público de que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y poderoso Salvador y que somos parte de su iglesia, ¿sí? Que lo obedecemos y hacemos lo que Él nos ordena. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda, ¿de qué forma nos debemos bautizar? ¿Cómo es eso? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la palabra usada en el Nuevo Testamento para bautizo viene del griego baptein, que significa inmersión o sumergir, ¿sí? El bautizo, este símbolo, esta ceremonia de bautizo, la hacemos así, por inmersión o sumergir, porque así lo vemos en la palabra. Esta palabra de baptein, los griegos la usaban, es un verbo, sumergir, sumergir algo, para la acción de teñir las telas. Era lo que utilizaban ellos cuando hablaban de teñir las telas. Las sumergían completamente con los tintes, con lo que la teñían, y salía completamente pues ya pintada, ¿no? Diferente. Ya no eran las mismas telas que antes de ser sumergidas. Entonces, baptein viene de ahí, de sumergir la tela y sacarla. Por eso es que el bautismo debe de ser, y lo dice la misma palabra, ¿sí? Por inmersión. Nos debemos de sumergir. Y como lo decíamos, es la simbología de morir y volver a nacer en Cristo Jesús. Y lo podemos ver en Colosenses 2:12. Por favor, vamos a ver Colosenses 2:12. ¿Qué les decía Pablo a la iglesia de Colosia? Quien lo tenga, por favor. Sepultados con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Amén. ¿Lo ven? Sepultados con él en el bautismo. ¿Con quién? Con Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, mediante haber creído en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así es el bautismo, ¿se dan cuenta? Símbolo de que fuimos sepultados con Cristo y en el cual también fuimos resucitados con Él, ¿sí? Por el poder de Dios, por lo que hemos creído. ¿De quién? Lo levantó de los muertos. Entonces, por eso creemos que debe de ser el bautismo por inmersión. Yo así lo leo y lo busqué, y todos los versículos que encontré nos llevan a que el bautismo es por inmersión. Es una simbología muy clara de esto, ¿no? De que hemos muerto a nuestros pecados, bautizados en la muerte de Cristo y sepultados, ¿no? Como lo dice ahí, juntamente con Él, para que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitemos y andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. Ahí vemos también más testimonio de cómo es el bautismo. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, ahí está. Andemos en vida nueva, ¿no? Vuelve a repetírselo a los romanos también. Somos sepultados en Cristo, nuestra vida anterior ahí quedó en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también andemos nosotros en una vida nueva. Eso es lo que es el bautismo. Entonces yo lo veo otra vez, nuevamente esa simbología tan clara que nos da el bautismo por inmersión. Bajamos, morimos, somos sepultados y al levantarnos del agua, nacemos a una vida nueva. Quienes han sido bautizados
estoy seguro que lo sintieron así, ¿no? ¿Qué se siente cuando bajas así, que te meten en el agua y te sumergen y te vuelven a levantar, ¿no? Es así como que te estás yendo hacia atrás, pero te levantan y vuelves a respirar, ¿no? Y vuelves a salir al agua, a ver otra vez, así como que ves luz nuevamente. Por eso lo debemos hacer por inmersión. Y en la Biblia vemos que cuando se bautizaba siempre había mucha agua. En los lugares donde vemos testimonios del bautismo había agua. Juan bautizaba ¿en dónde? En el Jordán, ¿sí? Él bautizaba en agua y lo sabemos, ¿no? Mas él dijo, Cristo, el que viene, nos va a bautizar en fuego, ¿sí? Por fuego. Un bautizo diferente, porque antes Juan el Bautista, pues no bautizaba como lo hizo Cristo, con el Espíritu Santo, ¿no? Él solamente en agua. Todavía no se había cumplido la muerte de Cristo. Él bautizaba como un símbolo anunciando al que venía, que iba a venir el Cordero. Arrepiéntanse, decía. Él era la voz que clamaba en el desierto diciendo, corrijan sus caminos, enderecen sus sendas, ¿no? Sus caminos, porque ya viene el Salvador. Y él mismo lo dijo, ¿no? El que viene, dice, yo vengo, pero el que viene después de mí, dice, yo no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias, ¿no? De atarle, porque él es mayor. Él sí va a bautizarlos en verdad con el Espíritu Santo en fuego, ¿no? Entonces, pero aún así, ¿qué hizo Jesús? Jesús mismo se bautizó, ¿no? Él mismo cumplió. Y ahí lo tenemos. Miren, ahí hay cómo es el bautismo por inmersión, en la siguiente imagen. Así es el bautismo por inmersión, lo que decíamos, ¿no? Bajamos y nos volvemos a levantar. Bajamos como si fuéramos sepultados, bajamos morimos ahí en nuestra vida pasada, y cuando somos levantados a una vida nueva. Y es un símbolo. Realmente, el bautismo no es la salvación. La salvación es Cristo. Pero este símbolo, ¿sí? es recordar y dar testimonio de lo que Él hizo en la cruz, ¿sí? Y de que hemos muerto con Él. Y la siguiente imagen, ahí está Cristo, ¿no? Cuando Juan el Bautista bautizó en el Jordán, había agua y lo hizo por inmersión. Así bautizaba Juan. Y en la Biblia igual, bueno, el pueblo judío, ¿recuerdan la purificación? Cuando alguien se purificaba con agua, lo mandaban. Cuando un extranjero quería vivir con el pueblo judío, ¿sí? Se sumergía en agua y él mismo se metía completamente y salía. Eso daba testimonio de que estaba siendo lavado y dejaba su vida anterior, sus costumbres anteriores, los ídolos ajenos, todo en lo que creía, para empezar a vivir, aunque como extranjero, con el pueblo judío, pero ahora bajo las ordenanzas, bajo los mandamientos de Dios, de Jehová, ¿sí? Del Dios de Israel. Entonces, podemos ver que esa sumergirse en agua ya sucedía, y sucedía antes incluso de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Juan lo estaba haciendo también, ¿no? ¿Sí? Y el pueblo judío lo hacía también con los que se purificaban, ¿no? Que querían vivir con ellos como extranjeros. Entonces, pues la Biblia nos deja ver que el bautismo es por inmersión, y así mismo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:16. Vamos a ver qué dice Mateo 3:16. Ahí vemos claro el testimonio de que nuestro Señor lo hizo. Nuestro Señor mismo se bautizó por inmersión en agua, en el Jordán. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. ¿Se dan cuenta? Jesús fue bautizado, dice. Subió luego del agua. O sea, si dice subió del agua, es porque primero bajó, ¿no? Bajó, Juan lo sumerge y lo levanta. Subió del agua, y aquí en ese momento dice, los cielos le fueron abiertos. Se abrió el cielo. Ese momento, qué importante fue el bautismo de Jesús. Dice, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Fue la manifestación del Espíritu Santo que estaba mostrando quién era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y en otros versículos también podemos ver, ¿no? Que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Exactamente, a Él oíd. Entonces, ese símbolo tan importante que fue el bautismo y que se postrara el Espíritu Santo en una forma de paloma, estaba diciendo precisamente que el cielo se había abierto. ¿Sí? Que ahora Él iba a bautizar precisamente con el Espíritu Santo. El Espíritu estaba señalando quién era esa segunda persona de la Trinidad, el Hijo. ¿Sí? El Hijo. Y ahí podemos ver que estaba la Trinidad, se abre el cielo, ¿sí? Estaba ante la presencia del Padre, estaba ahí el Hijo en el agua, en el Jordán, y el Espíritu Santo bajando, postrándose encima de él. Ahí estaba la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, creo que nos queda claro, ¿no? El bautismo bíblico, como se hacía en la Biblia, era por inmersión en agua, ¿ok? Y es ese símbolo mismo que nosotros también hacemos y que vamos a hacer con aquellos que decidan bautizarse. Pregunta 3, ¿por qué nos debemos bautizar? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos bautizamos? Pues sencillo, porque es un mandato directo de Jesucristo. Es un mandato de Él. Vamos a Mateo 28, por favor. Mateo 28, 19 y 20. En Mateo, el Señor nos deja muy clara esa orden. Es una ordenanza, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28. La gran comisión, 19. Cuando Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Amén. Ahí está, bautizándolos, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento claro de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo nos puso, lo veíamos, el ejemplo, ¿no? A Él haber sido bautizado en el Jordán. Hay dos mandamientos o dos ordenanzas que Él dejó muy claras, que nos dejó Cristo Jesús. Una fue el memorial de la cena del Señor, ¿recuerdan? Que nos dijo, haced esto siempre, ¿no? Haced esto en conmemoración de mí, conmemorándome, recordando mi muerte, ¿no? Recordando que yo entregué mi vida. La cena del Señor es una de las ordenanzas y el otro es el bautismo, ¿sí? Que también aquí lo vemos en Mateo 28, que Él nos manda, ¿no? Ahí de hacer discípulos y bautizándolos, dice. Que nos bauticemos, que seamos, sí, que hagamos discípulos, que seamos seguidores de Él, que vayamos por más, pero que también seamos bautizados, que los bauticemos a esos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como fue la representación que veíamos de Él en el Jordán, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual no hacía Juan. Él no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero Cristo sí, y así nos lo manda Él. Es un mandato del Señor, y al ser mandados y ordenados por Él, ¿qué debemos hacer? Obedecer, cumplirlo, ¿no? Yo no lo veo aquí como una opción que diga, los que quieran, bautícense, ¿no? No, o sea, Él ordena y Él dice háganlo, ¿sí?
Uno dice, a ver, si crees que ya estás listo, si crees, si tú, si... No. O sea, si ya has creído en Él, si eres mi discípulo, si eres mi hijo, bautízate, ¿no? Celebra la cena del Señor, bautízate. No dice si quieran. Si somos cristianos, hagámoslo. Obedezcamos a nuestro Señor, porque con eso además mostramos que somos parte de su iglesia, ¿no? El ser bautizados, lo decía hace rato, eso no nos hace cristianos, ¿ok? No es lo que nos hace cristianos. El bautizo no es lo que nos da la salvación. La salvación es por medio de Cristo, es recibir a Cristo como nuestro Salvador, único y suficiente Salvador, es confesarlo, que Él es el Salvador. Eso es la salvación y eso es lo que nos hace cristianos, ¿sí? Hacerlo Señor de nuestra vida, reconocerlo como único y suficiente Salvador. Pero con el bautismo nos sometemos a Él, nos disciplinamos en obediencia a lo que Él nos dijo. Si has dicho Él es mi Señor, que hemos dicho muchas veces, ¿no? No le podemos decir Señor, Él mismo lo dijo, no me digáis Señor, Señor, si no hacéis lo que les digo, no, si no hacéis mi voluntad, no cumplís los mandamientos. No podemos decirle Señor si no lo obedecemos. No lo estamos reconociendo realmente, nada más de palabra, pero nuestras acciones dicen, no, yo no te obedezco, ¿no? Entonces no me digas Señor. Entonces, si Él nos lo está mandando, nos estamos disciplinando a Él. Estamos siendo obedientes a nuestro Señor. Esa es la mejor forma de reconocerlo como nuestro Señor, obedeciéndole. Y entonces, estas primeras 3 preguntas nos llevan a contestar ya fácilmente la cuarta y última pregunta, ¿no? ¿Quiénes se deben bautizar? Sería muy claro, ¿no? ¿Quiénes? Los que hemos creído, los cristianos, todo aquel que ha creído en el Señor y lo reconoce como su único y suficiente Salvador, se debe bautizar, ¿no? Esa sería la respuesta. Todos los creyentes, todos los que somos su iglesia, todos los que somos hechos sus hijos, los que hemos creído en el sacrificio de la cruz, en que Él nos salvó, en que Él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna, que Él pagó por nosotros. Todo aquel que lo haya creído se debe de bautizar. Y en el Nuevo Testamento hay muchísimos ejemplos, muchísimos testimonios claros de que los que creían en Cristo Jesús se bautizaban. Que la iglesia primitiva, así como iban creyendo, como el Señor iba añadiendo a los creyentes, a los que habrían de creer, de esa misma manera los creyentes se iban bautizando y recibían al Espíritu Santo y se bautizaban, ¿ok? Pero hay otra pregunta. Muchos dicen, ¿debo llevar un determinado tiempo en el Evangelio para bautizarme? ¿Debo hacer otro ritual previamente o tomar un curso específico? Yo veo y digo, no, porque el único requisito es haber creído en Él, en tu corazón. Exactamente. Solamente haber creído con todo tu corazón y confesado con tu boca que Jesús es el Señor y que Cristo lo levantó de los muertos, como dice aquí Romanos 10, ¿no? Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es realmente lo que nos hace cristianos, ¿sí? Si ya lo has creído en tu corazón y lo has confesado con tu boca, ya eres cristiano. Porque, dice 10, Romanos 10, el siguiente versículo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Es la oración que hemos hecho. Creo que todos aquí hemos recibido ya a Cristo, ¿no? Los que estamos, hemos confesado con nuestra boca, hicimos esa oración donde recibimos a Cristo y lo confesamos y con nuestro corazón lo creímos.
ese es el requisito realmente que se necesita para poder ser bautizado. ¿Qué casos vemos así en la Biblia? Y hay varios, ¿no? En el libro de Hechos, pero hay uno que a mí me gusta mucho. Pablo lo habla muchísimo en todas sus cartas. Todas las cartas a las iglesias ya lo vimos, ¿no? Colosenses, Gálatas, Romanos, les habla del bautismo. Pero hay uno que nos muestra muy claramente esto y que me gusta muchísimo. Hechos 8, del 26 al 38. Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. Seguramente muchos ya. Es Hechos 8. 26, no, del 26, ahí inicia, del 26 y termina en el 40, tiene hasta el 40, pero vamos a leer del 26 al 38. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí, 37 y 38. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se dan cuenta? Ahí mismo dice, pues, pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado, no? Ya había creído. Él iba en el carro, dice, leyendo Isaías 53, del 7 al 8, donde claramente Isaías estaba profetizando a Cristo, ¿no? A Cristo nuestro Señor, porque dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Que fue lo que hizo nuestro Señor, ¿no? Con sus trasquiladores, ¿no? Cuando estuvo ante Pilatos, que enmudeció, ¿no? Y en lugar de él mostrar defensa, discutir, como sabíamos que lo hacía, porque durante todos los evangelios vemos su habilidad para discutir con los maestros de la ley, ¿no? Con los fariseos, y a todos los dejaba callados, ¿no? Les mostraba verdades increíbles, su boca podía hablar lo que era la palabra, él profetizaba. Sin embargo, él enmudeció, ¿recuerdan? Y recibió, bajó su cabeza, ¿no? Como un cordero que se entrega. Y pues aquí estaba hablando, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Jesús no iba a tener ya generación, ahí se cortaba, ¿no? No iba a tener hijos propios, ¿no? De carne, porque fue quitada la tierra de su vida. Ahí estaba siendo revelado. Y el Espíritu llevó precisamente, ¿no? Dice a Felipe, le dijo: ve hacia ese carro y habla. Porque sabía precisamente, era el Espíritu Santo guiando a Felipe. Y cuando le pregunta, ¿no? Dice: ¿de quién dice el profeta eso? Dice: te ruego me digas, ¿de sí mismo? O sea, ¿Isaías habla de él o de algún otro?
Y ese momento es el que aprovecha Felipe, dice, abriendo su boca y yendo por el camino, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, toma ahí esa escritura, Isaías, dice, le anunció el evangelio de Jesús, le explicó de quién estaba hablando el profeta, que era Jesús. Dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, aquí está lo que estábamos hablando, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, en ese momento dijo, párense. Y descendieron ahí donde vieron agua. El primer agua que encontraron, dice. Y Felipe y el eunuco bajaron y él le bautizó. ¿Sí? Ahí está. Es muy claro qué es lo que se necesita. ¿O acaso ves que Felipe le haya dicho al eunuco que tuviera que hacer algún ritual previo para bautizarse? No, espérate, no. Ahorita hasta que lleguemos vamos al templo y... No. Él le dijo, si crees de todo tu corazón, ¿no? ¿Crees con tu corazón? No hay nada que te lo impida. O que le dijera, primero te tienes que unir a una congregación, pertenecer a ella un año, porque sí, yo me he encontrado ahí hermanos que les han dicho, no, es que no te puedes bautizar, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa si apenas acabas de creer en el Señor? Apenas, pues eso es lo que se necesita, creer en el Señor. Porque no vamos a dar, ¿qué decíamos en el principio? No vamos a dar testimonio de nosotros. No se trata de que, no, tienes que haber mostrado ya fruto, ¿no? Ya tienes que a lo mejor ya ser parte y ya a lo mejor estar participando en un ministerio. No, es haber creído con tu corazón, haber confesado que Él es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, ser salvo. Eso es lo que se requiere para ser bautizado, creer en Él. Creer en Él. Eso es lo que le respondió Felipe, ¿no? ¿Crees de todo tu corazón? Bien puedes. Adelante, ya has creído. Esto contesta nuestra cuarta pregunta, amado. Pero hay una pregunta más que el Señor que pone en mi corazón a mí para hacértela hoy. ¿Qué te impide que seas bautizado? ¿Qué te impide bautizarte? ¿Crees de todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si lo crees, te puedes bautizar. Si ya lo has confesado de todo tu corazón y crees que Jesucristo es tu Salvador y Señor, pues no debe haber nada. No hay otra cosa que te lo impida. El tiempo que lleves, tu testimonio, no, es que yo no he estado muy... ¿Has creído con tu corazón? Pues ahora es el momento. Y el testimonio lo vas a dar. Sí, en verdad sí es un compromiso. ¿Por qué? Porque dar testimonio de que eres hijo de Dios, ¿qué conlleva? Pues que eres parte de su reino, que eres embajador, que perteneces a un reino que ya no es de aquí. Bueno, todo esto es parte del reino de Dios, pero del reino, ¿sí?, que se abrió de los cielos, del que nosotros ya somos parte, ahora somos representantes, ¿no?, embajadores, y tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Nos comportamos, pues como se comporta nuestro reino, ¿no? Somos hombres ya del reino, hombres y mujeres del reino. Entonces, sí es un compromiso, pero no tiene que ver con tu testimonio, con tu testimonio anterior. Tiene que ver con el testimonio de Cristo, con mostrar quién es Él, con dar testimonio de que el que murió en la cruz es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Si tú crees que Él vino hace más de 2000 años voluntariamente a morir para el perdón de nuestros pecados y que fue obediente al Padre hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz, la peor muerte que hay, y que resucitó al tercer día,
entonces yo te diré otra vez, ¿qué te impide dar testimonio a los demás de que la mano de Jehová no se ha acortado para salvación, para salvar? Es darle ese testimonio a los demás. Él sigue salvando, su mano no se ha acortado, Él sigue salvando a través de Cristo, a través de su Hijo, el que nos dio, de su unigénito. Si ya has creído en tu corazón por fe y eres hijo de Dios, ¿qué te impide ser revestido de Cristo? Por el bautismo. Porque el bautismo hace eso, nos reviste de Él, nos da esas nuevas ropas, damos testimonio de que somos hijos públicamente hacia los demás, revestidos de Cristo por el bautismo. Se los dice Pablo a los Gálatas. Vamos, Gálatas 3, 26 y 27. Velo ahí. Gálatas 3, 26 y el 27, por favor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por el bautismo, por haber creído. Ya eso nos hace hijos de Dios. Eso nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron, los que lo recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos, ¿no? Dice, pero porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amado, los que ya nos bautizamos estamos revestidos de Él. Y si tú decides bautizarte, yo te diría, ¿qué te impide ser revestido de Él? Ya eres hijo. Ahora revístete de Cristo Jesús, en Él. ¿Qué te impide hacer público tu compromiso de morir a tus propios deseos? Y hoy sí dice, ¿no? Te lo pregunto, de tu compromiso, es un compromiso morir a tus propios deseos y declarar la victoria sobre tus pecados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Esa victoria sobre el pecado solo la ganó Él en la cruz, pero nos llama a ese compromiso de morir a nuestros propios deseos ahora para vivir una vida nueva en Él. Vivir una vida nueva en Él. ¿Qué te impide ser obediente a la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo? Es una ordenanza, lo vimos, es un mandamiento, no es una opción. ¿Qué te impide mostrar que has muerto a ti y nacido nuevamente en Él? Si has creído, no hay impedimento. Sumérgete y da testimonio de tu fe, de quién es tu Señor. Amén.